Bienvenidos a su curso básico de biología del PAP. El día de hoy vamos a trabajar el reino animal. Les sugiero ver los videos anteriores de taxonomía para una mejor comprensión. Iniciemos entonces con el reino animal. Como podemos observar en la diapositiva, el reino animal es muy diverso y es muy grande. Está conformado por muchísimas especies y su clasificación es bastante grande. Vamos a decir que en el reino animal podemos incluir individuos que van a habitar el agua y la tierra. Vamos a decir también que vamos a tener individuos que no tienen un esqueleto interno, que son muy blandos como el pulpo, y vamos a decir también que hay individuos que van a tener un esqueleto interno. Vamos a ver que cada una de las clasificaciones de los mamíferos ha sido un proceso también evolutivo. Vamos entonces a entrar al mundo del reino animal. Como podemos notar en esta diapositiva, el reino animal se cree que los antecesores del reino animal es el reino protista, con sus ejemplares de protozoos. Antiguamente se decía que los protozoos eran animales unicelulares. Anteriormente, cuando hablamos del reino protista, vimos en dónde están clasificados los protozoos. Al reino animal se le conoce con el nombre también de metazoos, que son animales pluricelulares. Vamos a decir que el reino animal se divide en dos grandes grupos. Aquí podemos observar un grupo y aquí podemos observar el otro. Como nos podemos dar cuenta, existe una gran diversidad dentro de este reino. Vamos a decir que vamos a tener algunos que tienen una protección corporal, otros sin protección corporal y otros que van a tener un esqueleto interno. Entonces podemos observar aquí la diversidad, y de eso se trata esta clase, de poder poner en un grupo específico, de acuerdo a sus características, cada uno de estos animales. Para poder organizar a cada uno de estos animales, vamos a hablar primero de las características. ¿Cuáles son las características de este reino? La principal característica del reino animal es que todos los organismos van a ser heterótrofos. Ya dijimos anteriormente que heterótrofo significa obtener la energía a través del alimento de otro individuo, es decir, que necesitamos conseguir ese alimento, así como este ciervo se está alimentando de esta planta, pues las aves se alimentarán de animales muertos o cazarán. El ser humano pues obviamente va a tener que obtener su alimento de frutas, verduras, carnes de animales, etc. Entonces, la principal característica de este reino es la nutrición, que todos van a ser heterótrofos. Otra característica es que nos hace únicos y especiales, y que por eso nos han agrupado en este reino, es el tejido muscular y el tejido nervioso. El tejido muscular nos permite el movimiento y el tejido nervioso nos permite la movilidad. Vamos a ver también que todos sus integrantes son organismos pluricelulares. ¿Qué significa pluricelulares? Que tienen muchas células.
Otra característica es, como les repito, el movimiento gracias al tejido muscular, aunque algunos no tienen un movimiento aparente, como vamos a ver en su clasificación. La sensibilidad, es decir, la oportunidad de quitarnos cuando nos quieren cazar o nos golpean o qué sé yo, poder responder a estímulos y tener un sistema digestivo, aunque en los animales primitivos no está completamente desarrollado, como vamos a ver a continuación. Vamos a clasificar, la primera clasificación que hacemos es dividir a los animales en dos grandes grupos. El primer grupo pertenece a los invertebrados, es decir, como nos decían en la primaria, sin columna vertebral. En otras palabras, no tienen un esqueleto interno. Y el otro gran grupo son los vertebrados, que estos sí poseen un esqueleto interno. Vamos a decir entonces que los vamos a clasificar en dos grandes grupos, invertebrados y vertebrados. Aquí tenemos que los invertebrados a su vez se subdividen en otros grupos más pequeños, como lo son los poríferos, cnidarios, anélidos, moluscos, equinodermos, que vamos a ir mencionando uno por uno, al igual que los vertebrados se dividen en peces, reptiles, anfibios, aves y mamíferos. De estos grupos y estos grupos vamos a hablar a continuación. Iniciemos entonces con los invertebrados. ¿Qué características tienen los invertebrados? Representan un alto porcentaje de este reino. ¿Por qué? Porque dentro de ellos tenemos a individuos como los insectos, que existe una gran variedad de insectos, ¿verdad? Su principal característica es que no poseen esqueleto interno, como ya lo mencionamos, aunque algunos poseen un exoesqueleto, como lo vamos a ver cuando hablemos de cada uno de los grupos. Y otros poseen su cuerpo segmentado. Esas son las características generales de este grupo. Los invertebrados a su vez se subdividen en otros grupos más pequeños, como lo son los poríferos. Los poríferos es el primer grupo en la escala de evolución del reino animal. Todos son animales acuáticos. Habitan sujetos a un sustrato. Quiere decir que ellos no tienen la movilidad que normalmente tienen los demás animales. En su cuerpo poseen poros. Esos poros les permiten introducir el agua que está dentro del mar y los océanos y los ríos, y esa agua, de ella van a obtener el alimento que va a entrar por esos poros. ¿Por qué de esa forma? Porque carecen de sistema circulatorio, respiratorio, excretor y digestivo. Y van a tener una reproducción sexual y asexual. Vamos a decir que el ejemplo clásico de los poríferos son todas las esponjas de mar, como podemos observar aquí. Sus estructuras son bastante rudimentarias. Incluso muchos dicen eso, no son animales, pero sí están catalogados por las características que tienen dentro de este reino. Cuando veamos la clase de reproducción, vamos a explicar qué significa sexual y asexual. Continuemos con el otro grupo. El otro grupo de invertebrados se llaman coelenterados o cnidarios. Este grupo también son acuáticos. Recordemos que viene de un proceso evolutivo, son bastante sencillos, tienen una simetría radial. ¿Qué significa simetría radial? Significa que yo puedo cortar a este individuo aquí, que voy a obtener
las partes en forma de radio. A eso se le llama simetría radial. El grupo anterior, muchos de ellos tienen una simetría bilateral. ¿Qué significa eso? Que los podemos partir a la mitad. Esa es otra característica que clasifica a estos grupos, dependiendo si tienen simetría radial o simetría bilateral. Vamos a decir que tienen una cavidad gastrovascular que los comunica con el exterior y que tienen funciones digestivas. Tienen un poro en forma de boca que les sirve de boca y ano. Es decir, que por ahí entran el alimento y por ahí sacan lo que no van a utilizar. Podemos ver que también su cuerpo tiene poros y carecen de un sistema circulatorio, excretor y respiratorio, y respiran por difusión. Obviamente no tienen pulmones ni un sistema respiratorio ya evolucionado, sino que simplemente por medio de sus poros absorben el agua y de ella obtienen el oxígeno que necesitan y la expulsan. Esa es la forma de respiración y a eso se le llama difusión. Una característica particular de ellos es que algunos de ellos, parte de su vida, al inicio de su vida, se encuentran sujetos a las rocas de los mares o de los ríos, ¿verdad? Y ellos se ubican en esa, casi todos son marinos en realidad, y ellos se sujetan a ese sustrato y posteriormente desarrollan y forman las medusas. Tienen la característica también de poseer pólipos. Esos pólipos se encuentran en estos tentáculos y les sirven de defensa para que otros animales no se los puedan comer. Por eso es que las medusas producen urticaria. Cuando uno se roza con una de ellas, se llena de ronchitas y le da como una alergia, porque es el mecanismo de defensa de estos animales. El siguiente grupo son los gusanos. Los gusanos tienen el cuerpo blando. No son los gusanos que nosotros conocemos comúnmente, ¿verdad? Que vemos en las hojitas. Esos gusanos es una etapa de vida de otro grupo que se llaman insectos. Estos gusanos se dividen por su forma en 3 grupos. El primer grupo se llama platelmintos o gusanos planos. Casi todos los gusanos son parásitos y producen grandes estragos en el ser humano, ¿verdad? Y en algunos animales. Entre los platelmintos o gusanos planos tenemos este representante que se llama Taenia o solitaria. Alguno de ustedes ha oído que bromeando le dicen a las personas delgadas: vos tenés una solitaria ahí. ¿Por qué? Porque este individuo se aloja en el intestino del humano y se nutre de todo lo que el ser humano absorbe de los alimentos. Y entonces por eso la persona come y come y nunca va a tener alimentos y por eso se ve delgada. Estos tienen estas partes que vemos aquí, que son como segmentos, en donde se lleva la etapa reproductiva. Y cada segmento de estos posee los huevitos que puede dar origen a otro individuo, y pueden medir alrededor de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros. Son bastante grandes y son un poquito complicado de eliminarlos de nuestro intestino, porque resulta que la cabeza tiene unas ventosas que se adhieren muy bien al intestino. Entonces uno toma medicamentos y salen los segmentos, pero no sale la cabeza. Y cuando está la cabeza continúa sacando sus segmentos y de la misma forma seguimos con el parásito de nuestro intestino. Este se llama Taenia solitaria y la característica de los platelmintos es que son gusanos planos.
Cuando se observan las tenias se ven más o menos como cuando uno utiliza las pastas que se llaman tallarines, que son esas pastas planitas, ¿verdad? Esos son más o menos así, son los gusanos planos. Luego tenemos los nematelmintos. Los nematelmintos también son llamados nemátodos, como este que tenemos aquí. Estos son gusanos redondos. Son así como los tallarines, bien redonditos, como las pastas, y tienen ese color. Por eso es que les doy ese ejemplo. No crean que es que uno quiera que ya no coman tallarines ni fideos, ¿verdad? No, es porque se hagan una idea de cómo es el organismo. Y por último, dentro de los gusanos se clasifican a los anélidos. Los anélidos son gusanos, como su nombre lo dice, anillados. El ejemplo clásico y que ustedes pueden observar en los jardines de sus casas son las lombrices de tierra. Los anélidos tienen la característica de ser anillados, su cuerpo tiene como que fueran un montón de anillos. El ejemplo es, como les repito, la lombriz de tierra. Esta no causa ningún daño, al contrario, son buenas para los jardines porque abren agujeros en el suelo que permite airear, se llama esos suelos, y que permiten una circulación de gases que son útiles para las plantas. Estos, comparados con los anteriores, podemos nosotros notar que ya poseen sistema circulatorio, respiratorio, excretor, digestivo, muscular y nervioso. Entonces han sufrido ya un cambio evolutivo bastante evidente, ¿verdad? Todos ellos son parte de los invertebrados porque no tienen una estructura esquelética, son bastante blandos, por lo tanto, algunos de ellos son vulnerables, ¿verdad? Entre el otro grupo de los invertebrados tenemos a los moluscos. Los moluscos son otra parte del reino animal que también poseen su cuerpo blando. Como pueden observar, aquí tenemos un caracol que, aunque tiene una estructura, que suelen tener una o dos estructuras, conchas. Aquí tenemos este que tiene una, este dos. También poseen ya sistema circulatorio abierto, cuando sistema respiratorio pulmonar, branquial, sistema excretor, digestivo, muscular y nervioso complejo. Vamos a decir que los moluscos se dividen en tres grupos que son gasterópodos, que son los caracoles, cefalópodos, que son los pulpos, y bivalvos, que son las conchas de mar. Entonces, vamos a decir que los moluscos ya son los primeros que presentan una estructura calcárea, podríamos decir, una estructura que, aunque tienen un cuerpo blando, tienen algo que los protege, ¿verdad? El pulpo, ustedes dirán, pero el pulpo no, el pulpo sí tiene. Si ustedes tienen la oportunidad de obtener un calamar y lo abren, van a ver que dentro de él tiene un como pico, que sí es una estructura bastante dura que le permite triturar sus alimentos, ¿verdad? Entonces vemos que ya aparece una estructura, no como un esqueleto propiamente dicho, pero sí algo que les va a beneficiar. Sigamos con el siguiente grupo. La otra clasificación son los equinodermos. Los equinodermos son animales marinos. Tienen una simetría radial pentaradiada, significa que podemos partirlo en 5 porque tienen 5 tentáculos. Tienen un esqueleto interno bajo la piel, quiere decir que son duros y ya tienen una estructura ósea, ¿sí? Aunque no sea propiamente esqueleto como que conocemos para proteger el sistema nervioso, poseen un sistema digestivo complejo
y carecen de sistema circulatorio y excretor. Entre los equinodermos vamos a encontrar las estrellas de mar y los erizos de mar. Estos son uno de los vertebrados más evolucionados que se encuentran. Luego vamos a tener entre los otros invertebrados, vamos a tener a este grupo que ya tienen una estructura esquelética, pero poseen un exoesqueleto. Estos individuos, ya ese exoesqueleto va a estar conformado por una sustancia llamada quitina. Estos invertebrados tienen características principales, que entre ellos vamos a encontrar a los crustáceos, como lo es el cangrejo. Vamos a tener también al cempiés. Poseen un sistema digestivo completo. Vamos a tener también vasos sanguíneos, un corazón, aunque no un corazón propiamente evolucionado, pues sí ya tiene una estructura, un sistema nervioso con cerebro dorsal, una respiración branquial, y van a tener también tráqueas o sacos pulmonares. Entre este grupo tenemos a los arácnidos, a los insectos. ¿Cuál es la principal diferencia entre los arácnidos y los insectos? Aquí la gran diferencia está en su cuerpo. Vamos a ver que los insectos poseen un cefalotórax, que es decir, que tienen la cabeza y el tórax juntos, y un abdomen. Vamos a ver que estos son los arácnidos. Los insectos poseen cabeza, tórax y abdomen. Eso significa que los arácnidos tienen el cuerpo dividido en dos partes, mientras que los insectos tienen el cuerpo dividido en tres partes. ¿Sí? Este es el grupo de los crustáceos, en donde vamos a encontrar ya una estructura, no como un esqueleto, pero sí una estructura que va a proteger al individuo. No es una estructura como el esqueleto propiamente dicho, que tienen ya los mamíferos superiores, que les permite tener una movilidad y que les permite proteger algunos órganos. Esto no es exactamente igual a ellos, ¿verdad? Pero sí ya el proceso evolutivo ha variado, ¿verdad? A este grupo se le conoce con ese nombre. Ahora vamos a ver el otro gran grupo. Todos estos que vimos anteriormente, que empezamos por los espongiarios, elenterados, equinodermos, artrópodos, crustáceos, todos estos grupos que mencionamos, todos ellos eran invertebrados. Vamos a decir que el grupo que posee exoesqueletos se conoce con el nombre de artrópodos. Estos artrópodos se dividen en crustáceos, como este, miriápodos, como este, arácnidos e insectos. Todos estos que mencionamos anteriormente pertenecen al gran grupo de los invertebrados. Ahora vamos a trabajar el siguiente gran grupo, donde ya han pasado por un proceso evolutivo que se va a llamar vertebrados. ¿Cuál es la gran diferencia entre los vertebrados y los invertebrados? Como vimos anteriormente,
Los artrópodos ya tienen un exoesqueleto externo formado por una sustancia, algunos de ellos llamadas quitina, como los insectos, pero los vertebrados ya poseen un esqueleto interno, ¿sí? Cuyos ejes es la columna vertebral. ¿Y cuál es la función principal de esa columna vertebral? Proteger nuestro sistema nervioso, que es el que va a ayudar a la mayoría de las funciones vitales del cuerpo de un vertebrado. Vamos a ver que algunos de ellos van a tener una respiración branquial, quiere decir que van a tener unas estructuras llamadas branquias, o una respiración pulmonar. ¿Sí? Obviamente significa que ya tienen pulmones. Otros pues van a tener que respirar por la piel, ¿verdad? Tienen una simetría bilateral, que como ya explicamos anteriormente, aquí en la diapositiva nosotros podemos observar que este individuo se le hizo un corte a la mitad y quedaron una pata, un ojo, la mitad del pico. A eso se le llama simetría bilateral, que podemos partir al individuo en dos y que más o menos quedan equitativamente las partes iguales. Algunos de ellos van a ser ovíparos, quiere decir que ponen huevos, otros vivíparos, que la cría se reproduce dentro del vientre materno. Su cuerpo va a constar de 3 regiones, que van a ser cabeza, tronco y extremidades. Vamos a ver que estos vertebrados, como tienen una gran diversidad, es un grupo también bastante grande, al igual que los invertebrados, es necesario hacer otra clasificación. Dentro de los vertebrados vamos a encontrar 5 clases, que son los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Veamos entonces las características de cada uno de los grupos. Empecemos platicando de los peces. ¿En dónde habitan los peces? Todos van a ser acuáticos. Tienen un cuerpo alargado, una piel cubierta de escamas, extremidades en forma de aletas. ¿Cuáles son las extremidades? Lo que nosotros conocemos como brazos y piernas. Un esqueleto óseo, o puede ser un esqueleto cartilaginoso. Una respiración branquial, quiere decir que utilizan unas estructuras llamadas branquias. Una circulación cerrada, y en su mayoría son ovíparos, es decir, que se reproducen por medio de huevos. Cuando hablamos de una circulación cerrada, quiere decir que su sistema circulatorio ha evolucionado un poco, que ya vamos a tener venas y arterias, ¿verdad? Entonces vamos a decir que aunque su sistema circulatorio no tiene un corazón con una anatomía completa como la va a tener un mamífero, pero sí ya tiene una circulación ya encerrada en estructuras, ¿verdad? Veamos el siguiente. Vemos que entre los peces hay una gran diversidad, hay diferentes formas, diferentes tamaños, diferentes colores. Habitan en aguas saladas, aguas dulces, y muchos de ellos son una buena fuente de alimentación para el ser humano, ¿verdad? Veamos entonces el siguiente grupo. El siguiente grupo de los vertebrados se conoce con el nombre de anfibio. Los anfibios es un proceso, les repito, evolutivo. Los peces habitan solo en el agua,
Los anfibios pues necesitan parte de su vida vivir en el agua y otra parte en la tierra, ya en medio exterior, ¿verdad? Tienen su cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, además de tener aquí la cabeza, el tórax y las extremidades. Aquí tenemos sus extremidades. Tienen una piel con glándulas que humedecen al organismo. Estos individuos no pueden controlar su temperatura, es decir, que estos necesitan por eso estar en el sol, y la base para el control de la temperatura es el sistema circulatorio. Respiran por branquias cuando son jóvenes, porque cuando son jóvenes viven en el agua, y de adultos tienen una respiración pulmonar, porque ya pueden vivir fuera del agua. Se reproducen mediante metamorfosis. Una metamorfosis es un cambio. El tipo de reproducción de los anfibios es muy particular. Como les repito, empiezan en forma de larvita dentro del agua y posteriormente forman un ser como esta ranita que podemos observar aquí. Algunos son ovíparos y otros son vivíparos. Entonces los anfibios es la transición entre los que vivían en el agua y los que empezaron a invadir la tierra. Veamos el siguiente grupo. El siguiente grupo se llama reptiles. Los reptiles, a diferencia de los anfibios, estos sí ya todos son terrestres. Ya no tienen una piel lisa, tienen una piel cubierta de escamas. Pero esas escamas no son iguales a las escamas de los peces. Tienen una respiración pulmonar, una circulación de doble circuito, un circuito pulmonar y otro general, ¿verdad? Es decir, que ya tienen un sistema circulatorio más evolucionado. Cuando veamos los sistemas vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Vamos a ver que son ovíparos o ovivíparos, es decir, que unos ponen huevos y otros se empieza a desarrollar el huevo dentro del individuo y posteriormente sale de él y lo incuba, ¿verdad? Para que nazca el individuo. Vamos a ver también que los reptiles, por tener un tipo de circulación así, como les repito, cuando veamos sistema circulatorio, vamos a ver un proceso un poquito más la evolución de cada uno de ellos para que podamos entender esta parte. Así que los invito a ver el video de cuando veamos los sistemas del cuerpo humano. Pero lo que quería recalcar aquí es que el sistema circulatorio que tienen estos individuos no les permite controlar su temperatura. Eso significa que por eso es que cuando uno tiene frío y se va para el sol, le dice, es que pareces iguana. Porque estos individuos sí controlan su temperatura de esa forma. Cuando ya les da demasiado calor, pues se pasan a la sombra. Y en época de invierno sufren un periodo de letardez, se llama. Quiere decir que ellos se quedan guardaditos o hacen la ley del menor esfuerzo, ¿verdad? No utilizan tanta energía y conservan su temperatura. Vamos a continuar entonces con el siguiente grupo de los vertebrados, que se llama aves. Vamos a ver que las aves son terrestres. A diferencia de los otros grupos, tienen una piel cubierta de plumas. Las extremidades superiores están en forma de alas, que les permite su movimiento, es así, se les dan alas, ¿verdad? Y pueden volar. Tienen un esqueleto adaptado al vuelo, ¿verdad? ¿De dónde creen ustedes que han sacado todas esas aviones y formas de vuelo estudiando a las aves y viendo la estructura? Y eso les ha facilitado que sean aerodinámicos, ¿verdad? Y que esos aparatos puedan volar, ¿verdad? Tienen una respiración pulmonar,
un tubo digestivo muy diferente al nuestro, ¿verdad? Porque poseen un buche, que el buche no es otra cosa que una bolsita, como la mayoría de ellos se alimentan por semillas. Ahí van guardando, por decirlo así, toda esa cantidad de semillas que tienen, que posteriormente pasa a un gran músculo que se llama molleja, y ese músculo tritura esas semillas para que puedan pasar al estómago y ser asimilados los nutrientes que el ave necesita, ¿verdad? Tienen un sistema circulatorio ya desarrollado, por eso es que ustedes abrazan una gallina y la sienten calientita, ¿verdad? Porque a diferencia de los reptiles y los anfibios, las aves sí pueden controlar ya su temperatura, y la mayoría de ellas son ovíparos, es decir, que se reproducen por medio de huevos. Veamos el siguiente grupo. El siguiente grupo se llaman mamíferos. Los mamíferos son un grupo bastante grande de los animales. Obviamente nuestro curso pues representa una clasificación de los animales bastante resumida. Yo los invito a que, si a ustedes les interesan los animales, quieren estudiar veterinaria, estudien un poquito más, investiguen un poquito más sobre el tema, porque aquí estamos dando generalidades. Cada uno de estos grupos se subdivide en otros grupos más amplios de acuerdo a las características. Los mamíferos tienen características que todos son terrestres. Tienen la piel cubierta de pelo. Ustedes van a decir no todos, ¿verdad? Porque la ballena no tiene. Sin embargo, en un periodo de su desarrollo embrionario sí tiene estructuras parecidas al pelo, ¿verdad? Tienen una respiración pulmonar y tienen un sistema digestivo bastante evolucionado y un sistema circulatorio completo. Ellos también pueden controlar su temperatura. Los mamíferos se dividen en 3 grupos, como lo veremos a continuación. Aquí colocamos a este individuo porque se cree que este es el eslabón entre las aves y los mamíferos. Este es el famoso ornitorrinco que se ha puesto de moda por una caricatura y tiene como que fuera un pico de pato. Cuando veamos el grupo al que pertenece vamos a hablar un poquito más de él. Tienen una circulación cerrada, como les repito, de doble circuito, quiere decir que tienen arterias y venas. La mayoría son vivípados, quiere decir que tienen a sus crías dentro de su vientre, a excepción del ornitorrinco y los canguros, que no los tienen del todo. Y aquí tenemos estos ejemplares tan maravillosos, y que cabe mencionar que mucha de la actividad del hombre ha venido a perjudicar a este reino, y que muchas de estas especies se encuentran en peligro de extinción y que lamentablemente ya solo los podemos ver por fotografías o estampas. Los invito también que, si ustedes tienen la oportunidad de ir al zoológico de la ciudad de Guatemala, que se encuentra en la capital, ahí van a encontrar una diversidad de animales que incluso algunos están en peligro de extinción, como estos, y todavía tienen la oportunidad de verlos en vivo y a todo color, ¿verdad? Es importante que también nosotros nos ayudemos y busquemos las herramientas para poder aprender cada día un poquito más. Vamos a ver entonces los mamíferos y su clasificación. Los mamíferos se clasifican en 3 grupos. El primer grupo se llaman monotremas o prototerios. Se cree, como les repito, que es la parte en la que se une las aves y evolucionaron a los mamíferos. Es el único grupo que va a poner huevos, que es el ornitorrinco, por ejemplo, y las equinas son los ejemplos de este grupo.
Habitan en Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Es decir, que no vamos a pretender encontrar un ornitorrinco aquí en el zoológico de Guatemala, ¿verdad? Sería difícil. Su característica es que el embrión es una estructura similar a un diamante que poseen las aves y los reptiles en el pico y que se utiliza que una característica es que el embrión tiene una estructura similar a un diamante en el pico y que cuando es el diamante ustedes saben que es uno de los más duros que existe, ¿verdad? Y utiliza para romper el cascarón y poder nacer, porque él se desarrolla dentro de un huevito, ¿verdad? Entonces, por medio de la eclosión. Este ornitorrinco es, como les repito, el único mamífero que va a poner huevos para tener a sus crías. Tiene también sus extremidades con un eslabón venenoso que le ayuda a protegerse de otros animales y puede nadar perfectamente, puede habitar en el agua y salir a la tierra, ¿verdad? Entonces, las crías de ellos son indefensas. En el caso de la equinia, por ejemplo, son transportadas en una especie de bolsas superficiales situadas en el abdomen de la madre, aunque no poseen glándulas mamarias, pero no poseen pezones. Entonces son bien curiosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo único que poseen son unos poros por donde se excretan la leche y la cría la chupa directamente de la madre, ¿verdad? Como les repito, poseen un espolón que les sirve de defensa y que tiene una glándula ahí en el espolón que secreta veneno, ¿verdad? Y que sí es bastante perjudicial para los otros animales que lo quieran atacar. Entonces, se dice que los monotremas o prototerios son los mamíferos más primitivos que existen. Veamos el otro eslabón que son los marsupiales. Se llaman marsupiales porque poseen una bolsita llamada marsupio. Su periodo de gestación de la hembra es de entre 10 y 14 días. Imagínense ustedes cómo es ese embrión. Luego de que se desarrolla internamente en el individuo, se pasa a una estructura llamada marsupio, que es una bolsita que tiene en el abdomen la hembra, y ahí termina su desarrollo embrionario. Tiene una sola dentición, quiere decir que no se le cae, no tiene dientes de leche como nosotros. También habitan en Australia, en las islas de la Polinesia y algunas pocas especies en América, tanto del norte como nosotros tenemos un ejemplar claro que ustedes tal vez lo ubican, que se llama el tacuacín. El tacuacín es un marsupial que tiene su bolsita y que ahí es donde va a alimentar a sus crías para que se desarrollen, ¿verdad? Son el grupo con una mayor diversidad. De los mamíferos placentarios son el grupo con una mayor diversidad. Placentario significa que tienen una placenta y la placenta se encuentra dentro del vientre materno, llámese también útero, ¿verdad? Las crías son retenidas en el útero materno durante largo tiempo, donde se alimentan por una placenta. Actualmente se conocen más de 5.100 especies. Aquí tenemos el ejemplo de un embrión, un feto, que se observa dentro del vientre de su madre. Vamos a ver aquí que tiene un cordón umbilical que está conectado al sistema circulatorio de la madre, que le permite por medio de él alimentar a la cría. Vamos a ver también que tiene la famosa bolsita conocida con el nombre de placenta. Y podemos ver aquí que todo este espacio
se va a llamar el útero materno. Los placentarios, como les repito, tienen muchas especies y tienen también otras divisiones, ¿sí? Entonces, si ustedes investigan, pues los invito a leer un poquito más. Los placentarios se dividen más o menos entre 8 o 10 grupos más, que entre ellos están algunos que son acuáticos, ¿verdad? Como la ballena y el delfín, que es importante mencionar que son mamíferos, ¿verdad? Si ustedes son curiosos, pues investiguen un poquito sobre la ballena y el delfín y vean cómo es que es su desarrollo embrionario y cómo es que alimenta a sus crías, ¿verdad? Se los dejo en el aire para que sean curiosos, investiguen, estudien y estudien, prepárense que van a lograr su meta, ¿verdad? Todos tenemos metas en la vida y son para cumplirlas. No se desanimen, sigan adelante. Biología es una clase interesante, aplicable. Ustedes pueden buscar y ver, salir y ver los diferentes animales, y ver las diferencias entre una araña, atrapen un zancudo y vean la estructura tan diferente que tienen. Pueden observar los diferentes mamíferos, investigar que, si por ejemplo los monos no son iguales a las ardillas, entonces en qué grupo estarán los monos, en qué grupo estarán las ardillas, etcétera, etcétera. Sigan adelante, estudien, lean un poquito todos los días, que así es como van a alcanzar el éxito. Los veo a la próxima, que la pasen muy bien.